Siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque es de la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús, de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque es de la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús, de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Bueno, a continuación vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios con nuestro hermano Manuel. Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios allá en el libro de Primera de los Corintios. Primera de los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 10 alternadamente. Primera de los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 10. La palabra de Dios dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. El último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es palabra de Dios. Bueno, pues buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión una vez más del devocional de la tarde de este miércoles. Y bueno, vamos a tener el tema devocional después de la lectura de la palabra de Dios. Voy a invitarles a usar sus Biblias para leer la palabra de Dios y tener el tema devocional. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15, por favor. Normalmente todo el mundo piensa y dice que todos tenemos una misión en este mundo y que no se va hasta cumplir dicha misión. Bueno, la Biblia nos habla algo más claro para entender algo semejante y le he puesto el tema devocional de esta tarde, la misión del cristiano. En la Biblia encontramos la verdadera misión del creyente, del Hijo de Dios. Su misión no es otra cosa sino el mandato que Cristo le ha dejado. No importa el tiempo, no importa la edad, no importa la persona, hombre o mujer, joven o adulto, Dios le ha dado un mandato que es la misión que debe cumplir. Y lo encontramos aquí precisamente en Marcos capítulo 16, versículo 15, así como Mateo 28, 29, 20, Lucas 24 y otros pasajes más. Pero basamos nuestro tema devocional en este pasaje, Marcos 16, 15. Muy bien.
¿Qué dice Marcos 16:15? Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vemos aquí que el Señor Jesucristo, después de que resucitó y apareció a los discípulos, antes de irse a los cielos, dice la Biblia, les dio este mandato, les dio esta misión. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a ver en partes este pasaje. La primera parte que vemos es ir, ¿sí? La visión que Dios le ha dado al creyente es ir. Está diciendo: vaya. La palabra ir o vaya es un mandato, es una orden, es el mandato del Señor Jesucristo. En Mateo 10:16 Él dijo: he aquí, yo os envío en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor es quien envía a los creyentes, a los hijos de Dios. Es para todo cristiano, para cada uno de los que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y esto es sin excepción, ¿sí? Allá en Juan 20:21 el Señor Jesucristo nos dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí encontramos entonces, hermanos, la primera impresión que encontramos del mandato del Señor, de lo que es la misión del creyente. Su misión es ir, ¿verdad? Este mandato, esta orden, es de parte de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad de Él, como dice Mateo 28, 18, 19 y 20. Toda autoridad, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice: ir y hacer discípulos. Encontramos entonces que los creyentes tenemos esta orden del Señor con una autoridad de Él mismo, ¿verdad? Así que ya tenemos ahí la primera parte, la primera palabra de este versículo 16-15 de Marcos, y es ir o ir. La palabra ir ya dijimos lo que significa, y está dicha, está dirigida a todos los creyentes en Jesucristo. Si no sabe el creyente por qué está en este mundo, qué está haciendo aquí, pues esta es una de las maneras para entender por qué estamos en este mundo y qué estamos haciendo aquí. La verdad, hermanos, es que la gente necesita que alguien vaya y les hable. La gente necesita escuchar, la gente necesita saber de gente que les hable de la verdad. Lamentablemente hoy en día, o después de tanto tiempo, las almas se nos han estado yendo de las manos. La gente necesita de eso. La gente necesita de alguien que les hable. Hoy en día se predica un evangelio social, un evangelio, ¿qué diríamos? Pues comercial, ¿verdad? También se predica un evangelio materialista. Entonces se necesita que el creyente vaya de acuerdo al mandato del Señor Jesucristo. Él es quien nos envía. Número 2, dice aquí Marcos 16:15, la segunda parte dice: ir por todo el mundo. La segunda frase es: por todo el mundo. El creyente, hermanos, amigos que me escuchan, que me ven en esta hora, el creyente es enviado al campo de acción de trabajo. Este campo de acción de trabajo es donde está la gente. Cristo nos envía a ese lugar donde la gente no conoce a Cristo como su Salvador personal. El Señor dijo en Hechos 1:8, Él dijo: dice, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿En dónde se encuentran estos lugares? Pues se encuentran en el mundo. La gente se encuentra en el mundo, y es allí exactamente el campo de acción de trabajo del creyente hacia donde el Señor está enviándolo. El campo, dice Mateo 13:38, es el mundo. Ese es el área de trabajo para los hijos de Dios. ¿Cuántas iglesias hoy en día se han levantado y se siguen levantando aquí, por allá, en una ciudad, en varios lugares, en las colonias, ¿verdad? Pero lo triste es que esas iglesias
nacen de otras iglesias y las llenan de gente de otras iglesias, antes de llenarlas con gente que necesita verdaderamente a Cristo como su Salvador personal. Gracias a Dios por aquellos que han fundado sus iglesias con gente en verdad que recibe a Jesucristo como su Salvador personal y pasa a ser miembro de esa iglesia, ¿verdad? Pero hoy en día se levantan grupos en donde acarrean gente de otras iglesias para formar su propia iglesia, y es una iglesia. Esa no es la manera en que Cristo lo dijo. Él dice: vayan por el mundo, háblenles a la gente que no conoce estas cosas, a la gente que no me conoce, a ellos háblenles, sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra responsabilidad, podríamos tomar en cuenta Hechos 1:8, que nuestra Jerusalén es nuestra familia primeramente, ¿verdad? En el mundo se encuentra nuestra familia que necesita de Jesús, a ellos debemos hablarles primeramente. Después, más allá de Jerusalén, pueden ser los vecinos, puede ser la colonia, puede ser la ciudad, más allá de nuestra familia. Samaria y hasta lo último de la tierra, pues es más allá de nuestro alcance cercano. Entonces, aquí vemos ya claramente las dos primeras partes del texto: ir por todo el mundo, ¿verdad? Es un mandato para el creyente, para los hijos de Dios. El campo de acción para él es el mundo, donde se encuentra la gente que no conoce a Jesucristo. Tienen religión, tienen prácticas, tienen creencias, pero les falta a Jesucristo como su Salvador personal. La tercera frase que encontramos en este pasaje, vamos a completando, le dice: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar, ¿verdad? Predicar. Aquí está diciendo el Señor que el trabajo del creyente en el mundo es predicar. El trabajo del creyente en el mundo es anunciar, es dar a conocer, es pregonar, es enseñar. Dice aquí la palabra de Dios. Es lo que tiene que hacer todo creyente, todo hijo de Dios: ir y predicar, oír y predicar a toda persona, ¿verdad? Aquí dice, por ejemplo, Romanos, cuando vemos allí en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y eso es verdad. Si no hay quien predique a la gente, ¿cómo van a escuchar de la salvación? Pueden escuchar de todas cosas. El mundo está sembrado de tantas semillas que existen hoy en día, grupos religiosos y no religiosos, y de eso la gente ha aprendido, pero no son salvos porque no han escuchado lo que dice el versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y por eso dice el verso 14: ¿cómo pues van a invocarlo si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? Nadie les ha predicado, nadie les ha anunciado. Y luego dice: ¿y cómo van a oír sin haber quien les predique? Estos somos los creyentes que debemos hacer lo que está diciendo el pasaje. Y el versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí encontramos que si hay enviados, y esos enviados somos nosotros. Quien nos envía es el Señor, y nos manda a ir por todo el mundo y predicar, ¿verdad? ¿Qué debemos predicar? Bueno, aquí encontramos en Marcos 16:15, que nos dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. No nos manda a predicar las doctrinas de nuestra iglesia, que son importantísimas, ¿verdad? No nos manda a hablar a la gente de lo que se hace en nuestra iglesia y que le puede gustar. No nos manda a decir que tenemos un predicador interesante, importante, elocuente, no. Nos manda a predicar el Evangelio, hermanos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas nuevas. Allá en donde hicimos la lectura hace un momento, en 1 Corintios capítulo 15, allí encontramos esas buenas nuevas. 1 Corintios 15, del 1 al 4, encontramos el Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que debe de anunciar el creyente. Eso es lo que manda a anunciar, a predicar o a enseñar
nuestro Señor Jesucristo a aquellos que lo hemos conocido como nuestro Salvador personal. Dice aquí, 1 Corintios 15, 1 al 4, dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí encontramos que está diciendo, hermanos, que lo que hay que predicar es el Evangelio del Señor, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Ese es el Evangelio del Señor, hermanos, que debemos de predicar. El Evangelio de Cristo hay que anunciarlo, hay que darlo a conocer a la gente. La gente necesita escuchar de esas buenas nuevas, buenas noticias que Dios nos ha dado a los creyentes para anunciar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué debemos anunciar el Evangelio? ¿Cuántos grupos enseñan que su iglesia es la que salva, verdad? Enseñan que su iglesia es la mejor, que su iglesia es la verdadera, que ellos tienen la verdad. No, Cristo quiere que anunciemos la verdad a la gente, que conozca la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí encontramos la razón del por qué anunciar el Evangelio. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación, hermano. El Evangelio del Señor Jesucristo no avergüenza. Dice la Biblia que Jesús no es causa de vergüenza. Romanos 10:8. Dice así el pasaje, Romanos 10:8. Dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No avergüenza, es más, no hay en nadie más la salvación. Dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único que puede salvar, hermanos. ¿Sí? No hay otra persona, no hay un grupo, no hay una iglesia que pueda salvar como se ha querido enseñar a la gente. La Biblia dice que solamente Jesucristo es el único Salvador, y hay que predicar su Evangelio. El Evangelio, que son las buenas nuevas de que Cristo es el Salvador que puede dar la salvación a todo aquel que venga por fe a Él. Entonces ya encontramos prácticamente todo el pasaje, ¿verdad? Dice aquí Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La parte que sigue dice: a toda criatura. ¿A quién debemos predicar el Evangelio? ¿A los pobres? ¿A los ricos? ¿A los blancos? ¿A los negros? ¿A qué continente? Dice la Biblia: a todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Quiere decir a toda persona, o a cada persona, sin excepción o sin diferencia. No importa quién sea, ricos o pobres, libres o esclavos, dice la Biblia, todos somos parte de ese deseo de Dios que quiere que sean salvos, hermano. Dios nos ama a todos por igual. En la sociedad se hace una división, pero delante de Dios todos somos seres humanos. Todos necesitamos de Dios, y Dios ve que necesitamos al Salvador. Entonces, la predicación del Evangelio debe ser a toda criatura, y hay que hablarles, hay que enseñarles, hay que predicarles, hay que anunciarles el Evangelio y dárselos a conocer para que sean salvos de acuerdo a la palabra de Dios.
si no anunciamos el Evangelio y solamente vivimos nuestra vida en nosotros como al fin ya somos salvos, ya no hay pues más que hacer, ¿verdad? Otros que lo hagan, yo creo que no es así. Dijo el apóstol Pedro que el Señor está por venir. Dice la palabra de Dios que la segunda venida de Cristo está cerca. Y eso es verdad. Las cosas que estamos viviendo nos indican y nos señalan que Cristo viene pronto. ¿Sí? Que Él está por venir. Y el apóstol Pedro lo dice de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo del Señor es que todos se arrepientan y sean salvos. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos cristianos estamos hablando a la gente que necesita de Cristo? ¿Cuántos creyentes le estamos hablando a los vecinos, a los amigos, a los jefes, a los compañeros, ahí al grupo donde nos reunimos muchas veces? ¿Cuántas veces les hablamos de Cristo? Necesitamos hablarles porque Cristo viene pronto y ya nadie podrá hablarles hasta en el tiempo de la gran tribulación. Será otra cosa, pero mucho más difícil para la gente que reciba a Jesucristo. Hoy es el tiempo aceptable, dice la palabra de Dios. Estamos en el tiempo en que podemos hablar a la gente con toda libertad y debemos hacerlo. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Toda criatura es cada persona, hombres, mujeres, jóvenes, adultos y aún niños, cuando ya tienen uso de razón y de conciencia, necesitan al Salvador. Dice la palabra de Dios allá en Hechos 16:31, el apóstol Pablo y Silas dijeron al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces ellos anunciaron el Evangelio. Y si vemos en la palabra de Dios lo que el Señor nos dice en cuanto a su mandato, hermanos, en Lucas 4:43, Él nos dio esta orden de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio a toda criatura. La razón lo encontramos en Lucas 4:43 y otros pasajes similares. Pero veamos Lucas 4:43, por favor. Dice Lucas 4:43, si lo tienen, voy a invitarles a que le den lectura conmigo. Y lo leemos así. Dice: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahí encontramos la palabra clave, la razón, hermanos. Dice, pero Él les dijo, es necesario. En otras palabras, es una necesidad. La gente necesita ser salva, como un día nosotros pudimos recibir a Cristo como su Salvador personal y Él nos dio la salvación de acuerdo a la palabra de Dios. La gente necesita a Cristo antes que cualquier otra cosa. La Biblia dice que es una necesidad. Aquí el Señor lo dice claramente, es necesario. El tiempo apremia, quiere decir. Él vino a anunció el Evangelio en ciertas ciudades, dice aquí el pasaje, porque para esto fue enviado, a anunciar las buenas nuevas que Él traía, hermanos. Y las buenas nuevas que Él trajo es salvar a los pecadores. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo le dijo a un hombre en Lucas 9:60, le dijo, tú ve y anuncia, ¿verdad? Predica, enseña el reino de Dios, el Evangelio del reino de Dios. Cuando vemos en la iglesia primitiva, la iglesia que el Señor Jesucristo fundó, allá en Hechos 8:4, Hechos 8:4, encontramos allí en la palabra de Dios lo que iba haciendo la iglesia primitiva cuando fueron esparcidos, cuando fueron perseguidos. Y no tenemos que esperar que esto suceda con nosotros hoy en día. Pero dice el versículo 4 de Hechos 8, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio.
iban por todas partes. Yo no sé si ellos sentían que ya era el último tiempo de vivir en este planeta y se iban con Cristo. Lo importante es que ellos anunciaron el Evangelio y nosotros estamos a punto de irnos con el Señor, hermanos. Cristo viene pronto y antes que esto suceda, Él nos invita a que vayamos y anunciemos el Evangelio por todas partes. Él lo dijo en Marcos 16:15, por todo el mundo, ¿verdad? Entonces encontramos aquí a los hermanos de la iglesia primitiva anunciando el Evangelio por todas partes. Hechos 8:35 también. Veamos ahí a Felipe en Samaria. Hechos 8:35. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el Evangelio de Jesús. Les anunció el Evangelio de Jesús. Felipe fue y anunció el Evangelio. Pablo, hermanos, anunciaba el Evangelio. Dice Efesios 3:8 que anunciaba el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sí? Él anunciaba el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero él dijo en 1 Corintios 9:16: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Vamos a 1 Corintios 9:16 para leer ese pasaje que el apóstol Pablo nos dejó ahí plasmado para que nos demos cuenta de la necesidad y de la encomienda que Dios nos ha hecho. 1 Corintios 9:16, por favor. Lo leemos así. Dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Si se da cuenta, la palabra ay de mí, o la frase ay de mí si no anunciare el Evangelio, está entre signos de admiración, ¿verdad? Diciendo ay de mí, o pobre de mí, si no anuncio el Evangelio. Es una necesidad. Dios nos lo ha encomendado. El Señor Jesucristo nos dio la orden, nos dio el mandato. El Señor dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dice el verso 16: el que creyere será salvo. El que creyere será salvo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué no dije la otra palabra que dice el que creyere y fuere bautizado? Porque el bautismo es un paso de obediencia en la salvación del Hijo de Dios. Esa es la razón. Porque de otra manera dijera la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. No, él dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, y omite la palabra bautizado, tratando de decir que si no cree, no importa se bautice o no se bautice, será condenado, porque no creyó, dice la palabra de Dios. Entonces vemos aquí claramente que dice la Escritura: el que creyere será salvo, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel. Vamos a buscarlo. 1 Timoteo 1:15. Ahora sí lo tenemos, ¿verdad? Si está en casa y lo está buscando, voy a esperar un momentito para que lo encuentre. Es 1 Timoteo 1:15. Ahí encontramos el Evangelio anunciado al mundo. Amén. Leamos: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Esas son las buenas nuevas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el hombre está hundido en el pecado. La maldad se ha acrecentado al grado que el hombre se imagina que ya no hay esperanza para él. Pero no importa quién sea usted, ¿verdad? No importa hasta dónde ande metido o enlodado en el pecado, la Biblia dice que Dios lo ama y que puede salvar. Aquí dice claramente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No hay excepción de personas. Y aquí está el mensaje: que Cristo vino al mundo para salvarlo a usted, para salvar a los pecadores. Dice Pablo: de los cuales yo soy el primero. Todos los hombres somos pecadores, todos los seres humanos somos pecadores. Cristo vino a eso, a salvar a los pecadores.
No hay otra forma. En nadie más hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Hechos 4:12, de nuevo, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hermanos que me escuchan en este momento, vemos en la palabra de Dios que pues tenemos la orden, tenemos el mandato, tenemos el lugar o el campo donde anunciar, tenemos el mensaje que es el Evangelio. Lo que sigue depende de nosotros. Pero Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. La comisión me ha sido dada. Tenemos la comisión, o esa es nuestra misión en este mundo antes que Cristo venga. Mis hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, le animamos a que lo haga lo más pronto posible. Acepte esas buenas noticias de Dios, que Cristo Jesús vino para salvarlo. Dele su vida a Él, ábrale su corazón a Jesús, recíbalo como su Salvador personal. Él le dará la salvación y la vida eterna y lo hará un hijo o una hija de Dios. En la próxima estaremos tratando de hablar